capítulo 2 de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12, vamos a leer para poder introducirnos en este sermón que he titulado La sanidad del paralítico. Ese es el tema que le he puesto a este sermón, la sanidad del paralítico. Así que para ello leemos el capítulo 2, versos 1 al 12 de este Evangelio. En la página número 723 para los que no lo encontraron. Y dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así entre vosotros? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, siempre nos vamos a dar cuenta de que los fariseos, los escribas y los saduceos le seguían a donde él iba. En su gran mayoría, la razón por la que lo seguían era para tentar, era para hablar cosas malas acerca del ministerio del Señor, que nunca era para aprender, excepto aquellos saduceos, fariseos y escribas que habían recibido el Evangelio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es la excepción. Hay un paralítico y esta historia se desarrolla alrededor de 5 personas y Jesús. 5 personas y Jesús. 4 que llevaban al paralítico y el paralítico mismo. Es muy posible, y hay muchos comentaristas que dicen que es posible que hayan ido más personas con el paralítico, que no eran solamente los 4. Pero Jesús reconoce a 4. Las razones no las sabemos. Y usted sabe que donde la Biblia calla, nosotros también callamos, ¿verdad? Porque no vale la pena especular en lo que dice un pasaje. Pero Jesús es el que está mostrando que hay 5 personas directamente involucradas, más una multitud de personas que se oponían entre el paralítico y Jesús, y los fariseos que reaccionan a este asunto. De eso es lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando de 3 cosas. La primera es el contexto en el que se desarrolla la historia. La segunda es la respuesta de Jesús a la fe de los hombres. Y la tercera es la reacción de los fariseos y de Jesús a lo acontecido. Entonces vamos a estar viendo estas 3 cosas. Antes de entrar en esta disertación, quiero contarles una historia. Hace unos años yo estuve ayudando a un pastor a trabajar en la obra que estaba plantando. Este pastor, la esposa, mientras yo trabajaba con él, se le desarrolló
terrible la enfermedad. Tiene un nombre técnico que no me recuerdo en este momento, pero es un término en medicina que se utiliza. Este hombre, esta mujer, sus dedos de las manos y de los pies se empezaron a torcer, pero a torcer de tal manera que los huesos se juntaban y hacían como olas en los dedos de las manos y de los pies. ¿Se imagina usted el dolor que podía causar esas torceduras, esa deformación ósea de la que sufría esta hermana? Pero no me llamó la atención la deformación de sus huesos, sino más bien me llamó la atención el hecho de que esta mujer nunca blasfemó el nombre de Dios. Todo lo contrario, aceptó su enfermedad con paciencia y con temor, de tal manera que esa enfermedad no la rompió, no la descoyuntó, sino que la afirmó en la fe que tenía en el Señor. Así que, hermanos, nosotros debemos de aprender de que cuando pasamos por momentos difíciles, debemos de estar centrados en Dios, centrados en Cristo, que a la larga nosotros no tenemos el control de las circunstancias, ni podemos tener el control de las circunstancias. El que tiene el control de las circunstancias es Dios. Mejor vamos a Él en oración. Pidámosle a Dios en oración por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando con nosotros, y digámosle: Señor, yo encomiendo mi situación en tus manos y me declaro incapaz para poder llevar a cabo para poder solucionar esta situación. Sé de que te la entrego para que tú tomes el control. Eso fue lo que hizo esta hermana y dio testimonio hasta el día que el Señor la llamó a su presencia, de tener fe y de guardar su lengua para no proferir ninguna maldición, ni mucho menos culpar a Dios por su desdicha. Y créanme que ella tenía que pasar drogada todo el tiempo para poder soportar el dolor que tenía por esta enfermedad. Ahora, el contexto en el que esta historia se desarrolla, en esta historia, hermanos, se pueden ver 5 hombres en acción. Posiblemente, como dije antes, había más que los acompañaban, ya que la Biblia dice que eran varios los que iban con él. Eso dice la Biblia, que eran varios. Posiblemente amigos, familiares, vecinos con los que vivían en la aldea donde vivían. Que ustedes saben que cuando hay un amigo, un familiar que está pasando por una situación así, pues la comunidad se solidariza con eso. Es muy posible que así haya sido. El escritor dice, Marcos dice esto. Recuérdense que Marcos está compilando los sermones de Pedro, cuando Pedro era pastor de la iglesia de Roma. Él está como secretario de Pedro y él está tomando nota de todos los sermones de Pedro. Entonces Juan Marcos dice estas palabras en el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, era cargado por 4. Unos que venían con unas personas que venían con 4, que eran los que cargaban al paralítico. Ahora, según algunos pensadores, esta enfermedad que tenía este paralítico había sido degenerativa, no había sido una enfermedad con la que nació, sino que de un punto de su historia como ser humano se fue enfermando y enfermando hasta que le quitó completamente la movilidad de su cuerpo. Yo no sé cuántos conocen, por ejemplo, a Stephen Hawking. Fue un ateo que prácticamente él comenzó en ese proceso degenerativo de su cuerpo a tal grado que terminó en una silla de ruedas y allí murió. Empezó a perder movilidad y movilidad. Pues algo así era lo que pasaba con esta persona. Él empezó a perder esa movilidad. Según el texto que mencionan 5, pero se infiere que había más. Sin embargo, Marcos
directamente solo enumera estos 5, porque en realidad lo que le interesa ver es la fe de estos 5. Porque estos 5 son los que se suben al techo al ver que no podían entrar por la puerta, por la multitud que había en la casa. Se suben al techo y tal vez están haciendo una imagen del techo ustedes, pero no es como ustedes se lo están imaginando. En nuestros países el techo de teja o de lámina es súper sencillo de montar, pero en el Medio Oriente, por el calor que había y las lluvias intensas que había, tenía 4 capas el techo. La primera capa era de madera, la segunda capa era de arcilla, es barro cocido, la tercera capa es de tierra con paja, y por último, la última capa era algo que se le ponía para que el agua se chorreara y no se filtrara hacia adentro. Entonces imagínense, quitar 4 capas del techo no era cosa fácil. Y abrieron, no podían quitar todo el techo, solamente abrieron un agujero de manera que pudieran descolgar al paralítico por medio de ese agujero y que llegara donde estaba Jesús. Entonces tuvieron que tomar sin duda algunas medidas para ver más o menos dónde Jesús estaba en la casa, y así abrieron justo donde Jesús estaba para que descender desde el techo al paralítico. Entonces, todas estas cosas son importantes en el texto. Por ejemplo, en el verso 1, si ustedes ven el verso 1, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es muy posible el centro de partida y de retorno de Jesús en su ministerio estaba en Capernaum. Era una ciudad un poco más grande y le permitía fácilmente movilizarse por las carreteras hacia diferentes regiones. En esta ocasión Jesús estaba descendiendo de Galilea del norte de Israel. Entonces estaba descendiendo desde el norte, bajando hasta Jerusalén, hasta Capernaum, que estaba situado en Judea. Entonces, cuando llega a esta ciudad, que era la ciudad, algunos dicen que Jesús había comprado una casa en esta ciudad para poder descansar cuando bajaba a esta ciudad. Yo creo que sí, él tenía una propiedad ahí, posiblemente de la familia era la propiedad, pero ahí era donde él llegaba. Cuando la multitud, vamos a ver al verso 2, e inmediatamente, dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Primero vamos a ver, la multitud escuchaba que Jesús llegaba a una región o a algún lugar y se juntaba para recibir milagros de Jesús. La mayoría lo que buscaban eran los milagros, no era ni siquiera oír la palabra de Dios, sino que se había corrido la fama de que Jesús hacía milagros y a eso se juntaba, a recibir milagros. No ha cambiado mucho eso todavía, ¿verdad? Hoy la gente corre de aquí para allá buscando milagros, cuando la Biblia dice que los milagros siguen a los creyentes, no a los creyentes corriendo detrás de los milagros, ¿verdad? Entonces, pero así pasaba en este tiempo incluso. Jesús hacía milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, en fin, Jesús hizo muchas cosas portentosas. Entonces la gente se aglomeraba. Aquí está esta multitud que quieren recibir algo del Señor. Y están interfiriendo entre aquellos 5 hombres que verdaderamente querían recibir algo del Señor. El verso 3 que dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, Marcos es tan específico que da el número de las personas que cargaban esto. Recuérdense que las camas de ese entonces no eran como las de hoy. Es muy posible que haya sido una cama que tenía 2 palos a los lados y la desmontaba. Entonces, esos 2 palos tenían que ser cargados entre 4, uno en cada esquina, los de frente y los de atrás. Y entre los 4 llevaban cargado a este paralítico. ¿Por qué? Porque no podían llevarlo de otra manera, porque el dolor era insoportable. O sea, esta persona, cada movimiento brusco que se hiciera
se recargaban los huesos de él y era como que lo trituraban. Entonces tenían que llevarlo a pulso para que no se moviera tanto. Entonces Jesús está yendo, los cuatro lo están llevando y entonces se encuentran con el bloque en la puerta. Entonces, fíjense bien, después de tener actividad en algunas aldeas al norte de Israel, baja a Capernaum, donde estaba su casa. Y después de todo esto, nosotros podemos ver que el ministerio del Señor estaba enfocado desde Capernaum para salir a los lados. Ahora hay algunos que basados en Mateo 8:20 que dice que el Señor no tenía ni una roca para recostar su cabeza, ni mucho menos una casa. Dicen que esta casa era alquilada o era de alguien, de alguno de los discípulos. Mire, sea lo que haya sido, nosotros no sabemos. Ahora el Señor es el dueño de la plata y del oro. Entonces Él podía comprar una casa sin ningún problema. ¿Era necesario? Posiblemente no, pero como les digo, yo mejor me inclino más a que la casa era del Señor. Entonces, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían en la puerta. Cuando no más gente se enteró que Jesús había llegado a la ciudad de Capernaum, vinieron a él para recibir del Señor un milagro. Entonces Jesús no se enfocaba en los milagros. Jesús se enfocaba en qué? Ve al verso 2 nuevamente. Se enfocaba, dice, en la predicación de la palabra, porque el interés del Señor era anunciar el evangelio de salvación. El interés del Señor no era sanar a la persona. De hecho, la sanidad que la persona recibía era como una consecuencia de recibir el evangelio. Porque cada vez que el Señor hacía un milagro, ¿qué es lo primero que le decía? Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto significa que Jesús estaba interesado en la vida espiritual, del estado espiritual de la persona. Cuando sanaban el cuerpo era la consecuencia de haber recibido la gracia de Dios. Entonces, Marcos quiere dejar bien claro que lo más importante para Jesús era predicar el evangelio. Eso era lo más importante. Y ese debe ser el foco de nosotros como creyentes. Nosotros no debemos de enfocarnos en aquellas cosas que son pasajeras, porque Dios puede sanar el cuerpo de una persona, pero de todas maneras esa persona tiene que morir. Tiene que morir porque está establecido que muere el hombre una vez y después del juicio. Tiene que morir. Pero hay una sanidad que va con ellos para toda la vida. Entonces, hermano, la fe va mucho más allá de las capacidades de entenderla el hombre, porque aquí vemos nosotros que la fe de estos hombres pasaba el conocimiento humano, estaba mucho más elevada. Parece que tenían un conocimiento de Dios bastante grande estos hombres, y estaban enfocados. Si vamos a llegar a Jesús, yo quiero que lleguemos a Jesús. Y miren todo lo que hicieron. Tuvieron las escaleras para subir al techo. Las escaleras estaban a la parte de afuera de la casa. Entonces ellos se las arreglaron porque eran escaleras para que una sola persona pudiera pasar. Y ellos se las arreglaron para subir con la camilla por las escaleras, ponerlas sobre el techo, sacar las capas que ya les dije que tenían que sacar y después descolgar a la persona por el hueco que habían hecho. Entonces pasaron un gran trabajo estos hombres. ¿Qué les dice a ustedes eso? Que la fe de estos hombres era grande. Había una fe grande. Entonces Jesús ve esta fe y vamos al verso 5, perdón. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Mire, es que esto es lo maravilloso de Jesús. Jesús no le dice, hijo, ¿qué quieres que haga contigo? No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús, y ojo, que yo no estoy diciendo que Dios ve parte de nuestra fe para darnos la salvación.
nosotros llegamos muertos a Cristo. Y Cristo nos da vida cuando llegamos a Él. Lo que yo estoy diciendo es que Jesús ve que estos hombres han pasado por un gran trabajo, porque tenían fe que este Jesús podía salvarlos. Como aquella mujer, ¿verdad?, que por 12 años había sufrido de flujo de sangre, y en su mente, ni siquiera con su boca, sino en su mente, decía: si yo tan solo tocara la puntita del borde del manto del Señor, yo seré salvo. Y eso se repitió desde que salió de casa. Dijo, la multitud no le permitía llegar, y él se abrió paso como pudo. Recuérdense que esta es una mujer débil, porque 12 años ha tenido flujo de sangre, y no había manera de hacer transfusión de sangre a esta mujer en ese entonces. Entonces la pura gracia de Dios la había sostenido todos estos años, y ella se va abriendo paso como puede entre la multitud, y apenas toca el borde del manto del Señor y la sangre cesa inmediatamente. Jesús se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Pedro le dice: Señor, ¿cómo dice quién te ha tocado? Pues esta gran multitud que nos aprieta acá. ¿Cómo que quién te ha tocado? Dice: no, es que alguien me tocó y un poder diferente salió de mí, virtud salió de mí, que eso significa poder sanador salió de mí. Y la mujer avergonzada se acerca y dice: Señor, yo fui. Y cuando ella se acerca y dice: Señor, yo fui, él le dice: mujer, no peques más. Nuevamente las palabras: no peques más. Es que la obra del Señor es tan grande que nosotros no podemos entender cómo es que funciona. La fe de estas personas está puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es el que los había llamado ya. Dios los había llamado y Dios había puesto por medio de su Espíritu Santo en el corazón de estos hombres la fe en Jesús. Si es en Jesús, si nosotros llegamos a Jesús, este paralítico va a ser salvo. Y ahora están frente a Jesús, el paralítico está frente a Jesús, ellos están arriba en el techo y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es como para decepcionarse, bueno, irse de regreso. Bueno, si yo no vine a recibir perdón de pecado, yo vine a que me sanaras, que Jesús, ¿y por qué me está diciendo? Pero mire, estos hombres, los 5 se quedan en silencio, no dicen palabra. ¿Quiénes son los que empiezan a murmurar? Los religiosos. Los religiosos. ¿Saben por qué es eso? Porque los únicos que murmuran de Jesús y de los demás son los religiosos. Ellos son los únicos que murmuran. Pero ¿quién es este Jesús? Y estoy ya en el segundo punto. ¿Quién es este Jesús que puede perdonar pecado? ¿Acaso se está llamando Dios este? Si el único que puede perdonar pecados es Dios, entonces este, al decir que él puede perdonar pecado, se está autonombrando Dios. Este es blasfemia. Este merece la muerte. Este Jesús, ¿acaso no sabemos quién es? Pero sin proferir palabra, solo en sus corazones. Vea lo que dice el verso 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. Esta palabra es importante. Cavilaban es no solamente pensar acerca de algo, sino prácticamente murmurar en su interior. Murmurar en su interior. ¿Quién es este, pues? ¿Quién es este para perdonar pecados? Y miren lo que cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero se dan cuenta, aquí están cuestionando la divinidad de Cristo. Oiga, si yo veo que Jesús resucitó un muerto, ¿no cree que es razón de sobra para pensar que puede ser que sea, por lo menos, pueda que sea el Hijo de Dios este Jesús? Y Jesús resucitó muertos en sus narices. Jesús levantó cojos.
Jesús resucitó, Jesús limpió los ojos de las personas, Jesús está sanando a este paralítico enfrente de ellos. Y todavía, en vez de glorificar a Dios como el resto de la multitud, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Este tipo es un sinvergüenza. ¿Qué es lo que se cree este Jesús? Si ni siquiera pertenece a nuestro grupo, si ni siquiera pertenece a nuestra iglesia, y este Jesús va a venir a hacer milagros en nombre de nosotros. Si no te afilias a nosotros, no puede ser. O sea, están denigrando la obra de Dios. Están destruyendo la obra de Dios. Mientras que Jesús se mantiene calmado, no pasa nada. Jesús ve esa fe de estos hombres. Y al ver esta fe de estos hombres, Él es movido a misericordia. Es movido a misericordia. Aquel hombre llegó con una discapacidad terrible. Se fue a su casa sano del corazón y de la enfermedad. Regresó a su casa libre de aquel azote y regresó a su casa salvo. Pero no se han dado cuenta que es curioso que aquí ni los 4 amigos de él, ni él había pronunciado palabra. El único que habla aquí es Jesús y los religiosos. Es el único. Y mire, el verso 9. El verso 8, vamos, dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera de sí mismo, les dijo, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Sabe qué es lo que Jesús les dice? ¿Por qué están murmurando dentro de ustedes? Es que ¿sabe qué? Los religiosos hacen eso. No tienen los pantalones para decirle a las personas de frente lo que piensan, sino que adentro están comiéndose entre ellos, y si no entre el círculo pequeño de ellos. ¿Ya viste acá cómo andaba hoy? ¿Ya viste? ¿Sí? Eso es lo que hace la religión. La religión es una carcoma, un cáncer que se lo come a uno por dentro. Miren estos hombres. Jesús, ¿y quién se esconde de Jesús, hermano? Seamos honestos, ¿quién se esconde de Jesús? ¿Cómo puedo yo esconderme de Dios? Yo me puedo esconder del pastor, de los ancianos, de los hermanos para hacer mis cositas, pero de Dios nadie se esconde. Si nosotros entendiéramos esa parte, les aseguro que fuéramos más cuidadosos con nuestra vida espiritual. Porque de Dios nadie se esconde. Y Jesús lo sabe y se lo está diciendo. ¿Por qué hablan en sus corazones? ¿Por qué murmuran entre ustedes? Vengan a mí y hablen a mí, arreglemos este asunto. Mire el verso 9. Por causa de lo que ustedes han dicho en sus corazones perversos, ahora yo les digo esto: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Seamos honestos, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanar a una persona? Miren, a los ojos de los hombres es más fácil decirle a una persona: mira, tus pecados te son perdonados, ¿no? Así como hacen los sacerdotes. No te preocupes, yo te bendigo en el nombre del Señor y tu pecado se borrará. Vete, casa tranquila. Es bien fácil perdonar pecados así. Ahora, decirle a un paralítico, así como está levántate, toma tu lecho, toma tu camilla, vete a tu casa. ¿Quién es el único que lo puede hacer? ¿Es Dios o alguien que oficie en el nombre de Dios? Porque los profetas lo hicieron, los apóstoles lo hicieron, ¿sí? Porque ellos oficiaban en el nombre de Dios, eran
Entonces, Jesús le dice, pues para que sepáis, y estoy en el punto 3 ya, pues para que entendáis todos ustedes quién es el Hijo del Hombre, verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y ojo, que hermanos, este término lo encontramos en Daniel capítulo 7, verso 13, por primera vez en la Biblia. Uno que parecía Hijo de Hombre, ¿sí? ¿Y a quién se refería? Cuando Daniel dice, yo vi en mi visión a uno que parecía Hijo de Hombre, Daniel está hablando acerca del Mesías. Ahora Jesús está tomando ese título, ese nombre que le dio el Señor en el Antiguo Testamento, y Él dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, fíjese bien, el título que se le da en el Antiguo Testamento al Mesías, ahora Él se lo está aplicando a sí mismo, para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder sobre las enfermedades y para perdonar pecados. Yo te digo a ti, hombre. Ahora directamente está enfocado con el hombre. Le digo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y saben una cosa, hermano, que este título que Jesús está tomando se registra 82 veces en los 4 evangelios. Y siempre que se dice Hijo de Hombre, es Jesús el que lo pronuncia. Porque verán venir al Hijo del Hombre sentado en nubes del cielo. Porque el Hijo del Hombre es necesario que sea sepultado, pero el tercer día se levantará. Porque si está escrito, el Hijo del Hombre vendrá. Y así el Señor siempre se tomaba este título como propio, como personal, para dejar en la mente de sus oyentes y lectores que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, consumado en el Nuevo Testamento. Y ese mismo Mesías, Cristo, el ungido del Señor, regresará en la luz del cielo para llevar a su iglesia. Por eso es que Él dice, entre estas veces que es presentado el Hijo del Hombre, tenemos prácticamente que Mateo es el que más lo presenta, 30 veces en el libro del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo escribió a los judíos, y a Mateo le interesaba que los judíos entendieran quién era Jesús. Él es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Luego Marcos lo registra prácticamente 24 veces. Y así lo registra Lucas otras cuantas veces. En fin, en todo lo que se registra, 13 veces lo registra Juan también. En todas las veces que se registra, son 82 veces que aparecen en los 4 evangelios el título, el nombre, Hijo del Hombre. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos llevará a vivir con el Señor para siempre. Pero ya para ir cerrando, me da mucho gusto la respuesta del paralítico. Hermanos, en toda la historia que les he narrado, no se encuentra una sola vez que el paralítico pronuncie palabra. No sabemos si la parálisis había dañado las cuerdas vocales. No sabemos si él no podía hablar o hasta dónde había sido el daño hecho en él. Pero lo que yo creo más posible es que no tenía que hablar, porque él solamente tiene que obedecer. Así debe ser nosotros también. Nosotros no tenemos que hablar mucho, hermano. Nosotros hacemos más haciendo que hablando. Haciendo. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted oiga que una persona habla mal de su hermano, no le diga nada. Si no tiene cómo defender al hermano, no le diga nada. No vale la pena contender con la gente. No vale la pena. Mejor hay que poner en las manos del Señor a esta gente. Miren el verso 2. Entonces él se levantó enseguida. A la voz de Jesús, yo te digo, hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A la voz de Jesús, este hombre
en fe, se levanta, se incorpora, hermano. Un hombre que no sabemos por cuántos años había sufrido de parálisis, pero se levanta. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. De manera que todos se asombraron. Hermanos, mire, haga por un momento en su mente este ejercicio. Vea cómo está sucediendo esto. A este hombre que lo bajaron por el techo, ¿verdad? Pero ahora ese hombre cómo podía subir por el techo de nuevo. Ahora la multitud, después de hacer el milagro, Jesús, la multitud le abre paso a este hombre, para que este hombre se vaya caminando en medio de ellos, con la camilla donde lo llevaba en su mano, sacándolo de ese lugar. Ni necesitó de los cuatro que estaban arriba. Él solo tomó su camilla y se fue de ese lugar. ¿No es glorioso lo que Dios hace? Ahora yo le digo a usted, ¿cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles a usted? Porque a mí sí, yo le digo que yo le puedo enumerar muchas veces que Dios me ha sacado de situaciones difíciles. Incluso veces con que la gente me ha querido ver avergonzado y destruido, y Dios ha levantado mi cabeza y yo camino en medio de ellos en victoria. ¿Por qué? Porque lo que el hombre quiere hacer con uno, si Dios está con uno, no lo puede concretar. El hombre no puede hacer lo que quiere con uno, porque Dios está con uno. Ahora vea, hay dos cosas más también. Los hombres se llenan de gozo al ver esto. Algunos dicen que es muy posible que la gente al ver el milagro recibió a Jesús como Salvador y se alegraron tanto que hicieron un gran ruido glorificando a Dios por lo que Dios había hecho en ese momento. Pero no todos los que estaban en ese lugar iban a ser salvos. Para empezar tenemos a los escribas, si a nosotros bajamos más abajo al verso 26, usted va a dar cuenta que los escribas siguen atacando a Jesús. Entonces esa gente no recibió a Jesús. Esa gente no puede recibir a Jesús porque no son de Jesús. Solamente los que son de Jesús pueden entender lo que Jesús es. Así que, mis amados, ellos dicen, además que glorifican a Dios, ellos dicen, nunca hemos visto tal cosa. Un testimonio vivo de la gracia de Dios. Así que, hermanos, yo termino con estas palabras. Jesús salva y restaura la salud de aquel paralítico. La respuesta más positiva que una persona puede recibir en la vida es su salvación. Jesús no solo ve la parte física de la persona, Él ve la parte espiritual de la persona. Cuando llegaron a aquel lugar estos hombres, su fe estaba definida ya. Ya Dios había hecho la obra que tenía que hacer para que el sacrificio de Cristo fuera aplicado a esta persona. Jesús no vio la fe de estas personas en el sentido de que ya tenían fe y por eso Él los salvó. No, Jesús vio la condición, la necesidad y por supuesto vio que obraban en fe porque el Padre y el Espíritu ya iban haciendo la obra que tenía que ser hecha en ellos. Así espero que sea con nosotros la obra del Señor cada día.